Buenas noches, estamos con el estudiante Cristian Gael Galicia Hernández, el cual está cursando el primer semestre de la licenciatura en Economía, con un tema muy interesante en estos tiempos que es importante tener bastante tipo de inteligencia, pero abordaremos a partir de ahorita y bueno, es cuestión de que también te preguntemos. El tema sería la inteligencia emocional, la cual nos hace falta mucho tiempo bueno, con los jóvenes, platicar con ellos, saber interpretarla, saber transmitirla, pero también es importante que ellos conozcan, aprendan de grandes autores para poder llevarlo a la práctica en esta sociedad que tanto lo necesitamos. Nos puedes dar la bienvenida aquí, Cristian, y abordaremos el tema que sería la inteligencia emocional. Bueno, igual pues muchas buenas noches a todos. Y pues sí, como dices, también siempre se ha hablado de la inteligencia. Ahí pues eres inteligente en la escuela, el cuadro de honor, pero también hay otro tipo de inteligencia del cual no se habla mucho. También nos han enseñado mucho también de la inteligencia financiera, pero pues para tener todo en orden, para eso existe la inteligencia emocional, pues es un tema del cual hablaremos hoy. Sí, es muy importante, creo que es mucho más importante que inclusive la propia inteligencia, lo que nosotros conocemos como inteligencia del conocimiento. Hay mucho tipo, como la inteligencia financiera, pero creo que en estos tiempos ahora con los jóvenes que están con el ímpetu de saber conocer y con las nuevas tecnologías, también es muy importante estar a la vanguardia de la inteligencia emocional. Según tu criterio, ¿cómo podemos entender la inteligencia emocional? Bueno, pues primero, para entrar en contexto, eh, la inteligencia emocional se popularizó desde los años 90 con un gran autor que se llama Daniel Goleman, el cual escribió su libro llamado pues Inteligencia Emocional. Él nos habla también, como lo veníamos diciendo, que siempre se habla mucho de la inteligencia, pero incluso se ha demostrado, pone varios ejemplos, que cuando una persona tiene desarrollada la inteligencia emocional desde muy pequeño, mágicamente mejora también sus notas en la escuela. Entonces debe de haber algo que la inteligencia que todos conocemos no nos aporta. Y pues en sí la inteligencia emocional es estar en orden con tus emociones, estar en orden contigo, con tus sentimientos, saber reconocer qué emociones se tienen. Y pues esa es una parte. También la otra viene de las interacciones sociales, que también lo vamos a hablar. Y pues en situaciones también de que te pone la vida, ¿no? Los retos, las caídas y pues también las subidas que te pone la vida, es muy importante la inteligencia emocional. Y en un criterio personal o particular de lo que tú has estudiado, ¿la inteligencia emocional se nace o se tiene que aprender? Eh, yo creo que las dos cosas, porque de hecho sea en los estudios que tiene Daniel Goleman en el libro, nos dice que hay gente muy pequeña que ya presenta signos de mucha inteligencia emocional, incluso más que otras, que también se puede desarrollar al paso del tiempo, pero pues requiere un gran esfuerzo. Y es importante en la vida. Pero respondiendo a tu pregunta, yo digo que se nace y todas las personas pueden desarrollar esa inteligencia emocional. O sea, en un criterio personal, ¿también se puede aprender? Sí se puede aprender, pero es un poco más difícil. Y la inteligencia emocional en la vida actual, ¿cómo te beneficiaría? Daniel Goleman nos dice que la inteligencia emocional es importante para las decisiones de la vida. Desde la carrera que quieres estudiar, con qué persona decides casarte, compartir tu vida, las elecciones que tomas. Es importante porque si, por ejemplo, pues escoges una carrera que no te gusta, puede ser que a lo mejor ganes bien, te interese, pero al fin y al cabo no vas a tener ese tipo de felicidad que con una carrera que se te hubiera gustado. Inclusive como él dice, con la persona con la que eliges estar, a lo mejor no, por simple naturaleza no congenian, y
pues es importante identificar todo eso. También en los retos que te pone la vida, todo eso es importante porque la inteligencia emocional hace que tú mismo reconozcas que estás deprimido, que tienes melancolía y tú mismo quieras salir adelante. Entonces es muy importante y es algo que la inteligencia no te aporta. La inteligencia a lo mejor te hace que saques buenas notas, pero tu vida emocional puede estar hecha un desastre y eso pues vale poco. Y es que la inteligencia emocional no nada más es la interacción con la pareja, sino también con otras personas, ¿no? Con otras personas también, con los amigos, eh, puede influir en muchas cosas. Es decir, a lo mejor la ciencia oriental nos ha enseñado o nos ha hecho la introducción de lo que era la inteligencia emocional para saber, primero, como dices tú, intrapersonal, conocernos a nosotros mismos y también tratar de exteriorizar lo que llamas extrapersonal, ¿no? Y según tu opinión, ¿cómo afectaría en las relaciones humanas la inteligencia emocional? Las relaciones humanas en sí solas con la inteligencia no, no, sé, no tiene nada que ver. Había un ejemplo de un capítulo en el libro de Daniel Goleman en el que se titulaba El hombre sin sentimientos, que era un hombre no tenía la amígdala. La amígdala es una parte que hace funcionar al cerebro en cuestión de emociones, pero él carecía de la amígdala. Y el testimonio fue hecho por su esposa y se lo compartió a Daniel Goleman y nos decía que su esposa estaba harta de él, ¿no? Porque no mostraba sentimientos ni de felicidad, ni de enojo, no le comentaba nada. Pero era por lo mismo, porque al no tener amígdala no tenía inteligencia emocional, o sea, carecía de emociones. Y es lo mismo con todo, a lo mejor había otro caso también de un niño que cursaba el preescolar y pues ayudaba a un amigo, ¿no? Que tenía una enfermedad y pues a eso se le llama empatía y también es un fundamento en la inteligencia emocional, poder relacionarte con los demás a través de los sentimientos como la misma empatía y pues tener tu vida en orden también, porque si tú también estás mal, tienes depresión, no puedes conectar al 100% con los demás. Pero fíjate que es muy importante esa inteligencia porque también es como una alerta. Cuando tú has practicado directamente o has estado en relación con otras personas que son muy avanzados o muy tendientes a tener buenas emociones o inteligencia emocional, tú puedes detectar el sentimiento a lo mejor de depresión, de tristeza. Y eso te ayuda para poder llevar a cabo un cambio de actitud. ¿Es cierto? Sí, porque cuando tú, no es nada fácil desarrollar la inteligencia emocional, pero cuando tú empiezas por poner en orden tus emociones, por ejemplo, a través de pequeñas acciones, como te puedes proponer a lo mejor hoy no me voy a enojar, y pues se te presenta una situación en la vida que hace que el sentimiento venga, pues ya tomas conciencia del enojo y puedes no reprimirlo, sino que puedes apaciguarlo a través de la inteligencia emocional, pero ya es cosa que Una viene con especie la de práctica. control. Ya es cosa que viene con la práctica. Por ejemplo, a lo mejor sientes tristeza, pero comprendes esa tristeza y piensas que por X o Y situación, pero puede pasar esa tristeza. Y así con muchas cosas, tal vez cuando no estás motivado, piensas en algo que te motiva o en alguien y pues ya puedes tener una especie pues sí, de motivación y todo eso es la inteligencia emocional. Actualmente como, bueno, no nada más en nuestro México, sino en varias partes del mundo, ¿tú cómo crees que la inteligencia emocional afectaría directamente en la sociedad que tenemos, bueno, en la actualidad? Afecta porque hay personas que carecen de toda esa inteligencia emocional. Por ejemplo, acá en México la situación está cada vez más difícil, cada vez más, pues sí, eh, se hacen daño entre personas y pues eso no viene de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es no solo controlar tus emociones, sino también ayudar a las demás personas
a mejorar. Ya lo decíamos antes, la empatía era sumamente importante, y pues quererse entre todos, respetar también la tolerancia, y pues es un valor que se debe de enseñar, y que pues se debe de enseñar en las escuelas desde las personas más pequeñas, y podamos llegar a hacer un cambio. La empatía se conoce a lo mejor como ponerte en el zapato de los demás, pero a lo mejor también se puede utilizar el respeto al derecho ajeno y la paz. Creo que de ahí son los fundamentos legales, o no sé tu opinión, para poder llevar a cabo o desarrollar una sociedad mucho más profunda, mucho más emocionalmente conectada. En tu opinión, ¿la empatía se aprendería o tenemos que transmitirla para poder llevar una vida mejor? Yo creo que hay que transmitirla desde muchos ángulos, ¿no? A las personas más pequeñas, desde la escuela, se debe de enseñar que la empatía pues es ayudar al otro, no sentir sentimientos negativos hacia la otra persona. Y pues como dije, se debe enseñar desde varios ángulos, desde la escuela, desde uno mismo, y a través de los padres, a través de los tutores, las personas que nos acompañan en nuestros entornos. Y vemos que alguien carece de todos estos valores, pues ayudar en la medida de lo posible. Qué importante es este asunto de las emociones, porque según el propio libro de Daniel Goleman establece que las emociones también se contagian. ¿Es cierto? Sí, porque como ya dije, hay personas que carecen de la inteligencia emocional, pero algunas sí tienen un poco de esta, o pueden llegar a sentir afecto hacia otras personas. Y pues sí, como tú dices, se contagian, porque si, por ejemplo, ves una persona alegre, su misma vibra o sus mismas acciones te llegan a contagiar, y pues puede que tú te pongas alegre. Pero si tú estás con otra persona que siempre está deprimida, incluso los vicios, ¿no? Si te juntas con personas viciosas, pues pueden llegar a transmitir todas esas cosas. ¿Y cuál sería el primer paso? Es decir, ¿cómo desarrollamos una buena inteligencia emocional para nosotros practicarla, reconocerla? A lo mejor ya nos dice un pequeño esbozo del tema en cuanto a la introducción, es decir, enseñar en las escuelas. Pero actualmente en nuestra currícula escolar no tenemos la materia específica de inteligencia emocional. ¿Cómo desarrollarla? Primero, antes que nada, yo creo que desarrollarla, como ya lo dije, no es fácil. Hay algunas personas que se les facilita mucho, que desde el nacimiento pues, tienen más inteligencia emocional que las demás. Pero el primer paso está en controlarse uno mismo. Empezar por ti. Si tú tienes algún sentimiento negativo que ves que te está atrofiando en todos los días, reconocerlo y empezar desde el primer día a tomar acción para trabajar sobre él, para minimizarlo. Tampoco es cosa de que se te va a quitar de un día para el otro, pero si tú formas constancia, que también es un elemento de la inteligencia emocional, puedes llegar pues a controlarlo. Y así con todas las emociones, y ya una vez que estás en paz contigo mismo, que tienes todas las emociones reguladas, la vida se te va a hacer más fácil, porque puedes afrontar cualquier cosa desde un ámbito en el que te sientas feliz, en el que tengas abundancia, en el que estés pleno. Y también con eso mismo viene la inteligencia interpersonal, que es cuando tú ayudas a las demás personas, tú eres más sociable con las demás personas, y puedes ayudar pues sí, a los demás en tu entorno a que también desarrollen estas cosas. Esta inteligencia es tan importante para la actualidad, ya que las personas no pensamos en terceros, sino nada más en nosotros mismos, ¿no? De una manera egoísta. En tu criterio personal, ¿la empatía sería contrario al egoísmo? Sí podría ser contraria, porque en sí el egoísmo pues es nada más fijarse en uno mismo, y no está mal fijarse en uno mismo, pero
debes de, cuando una persona necesite ayuda de ti, tú tienes que tener esa empatía y no, bueno, no estás obligado a ayudarla, pero la inteligencia emocional nos dice que la empatía, el ayudar a las demás personas es sumamente importante, porque si no, no estás teniendo esa cuestión humana, se podría decir, en ayudar a los demás. En parte está bien que seas un poco egoísta contigo mismo al principio, desarrollándote, pero es un punto clave el ayudar a los demás. También dice Daniel Goleman que la inteligencia emocional es importante para, o mejor dicho, es un complemento de la inteligencia financiera y de la inteligencia del conocimiento. ¿Nos puedes abundar un poco en el tema? Sí, yo creo que la base es la inteligencia emocional, porque tú no puedes iniciar un negocio de la misma manera si estás deprimido a que si estás feliz, si tienes esa motivación o si tienes esa perseverancia. Estando deprimido, a lo mejor no te funciona el primer día, no te funciona la primera semana y lo dejas. Entonces no va a tener el mismo éxito una persona que tenga inteligencia emocional y otra que no la tenga. Y pasa lo mismo también con la inteligencia normal, también la ayuda. Como lo comentaba, Daniel Goleman nos dice que incluso había personas que tenían una alta inteligencia en la escuela y había otras personas que tenían mucha inteligencia emocional, pero había veces en que esas personas que tenían inteligencia emocional sacaban mejores notas que incluso que las que tenían mejor inteligencia, porque sabían desempeñarse en la comunicación con los maestros, se concentraban más en las clases también, tenían esa perseverancia, que a lo mejor no eran tan listos como los demás, pero pues perseveraban en una calificación y la alcanzaban. En tu criterio, la inteligencia del conocimiento utiliza un porcentaje y la inteligencia emocional tiene otro. En tu criterio, ¿qué porcentaje tiene la inteligencia emocional en la vida personal de los seres humanos y la inteligencia, como la conocemos, del conocimiento a través de los libros, qué equivalencia tiene? De hecho, en el libro de Daniel Goleman, en sus primeras páginas, en la introducción, si mal no recuerdo, nos decía que incluso desde las personas más primitivas, nos decía que la inteligencia emocional aplastaba a la razón, al coeficiente intelectual, incluso a veces hasta un 20-1. Actualmente yo creo que sigue siendo igual, la inteligencia también es un punto importante, pero esa inteligencia no se puede desarrollar bien sin la inteligencia emocional. ¿Me puede dar un ejemplo de inteligencia emocional primitiva? Era, por ejemplo, cuando los primeros seres humanos, incluso él mismo lo dice en su libro, desde la introducción, cuando un ser primitivo no nacía con esa inteligencia emocional, porque también hay personas, como te digo, que que se les hace más fácil. Cuando había personas que no tenían esa inteligencia, pensaban que estaban enfermos, pero en realidad era que estaban deprimidos, que pues sí no le encontraban como que sentido a la vida. Y también es un punto importante desde los seres primitivos, porque había otros que pues no, se sentían más plenos y había personas en las que se sentían muy deprimidas. Yo me acuerdo de un claro ejemplo del propio libro de inteligencia emocional cuando el miedo era uno de los alicientes de las personas primitivas. Esperabas a pelear, que es normalmente lo que te arroja la razón, o el miedo, ¿no? Aquí corro, o si no me devora la dieta que tengo frente a mí, ¿no? Actualmente sigue siendo igual como los seres primitivos, o ya ha cambiado algo. A veces somos seres primitivos, porque las emociones ahí están. Porque eso lo dices,
eso es lo que dices, por ejemplo, de que reaccionaban rápido ante impulsos, era porque de correr, huyo. Eso lo hace la amígdala porque envía muchos receptores al cerebro que se pone en una situación como de vida o muerte. O de alerta. De alerta. Y eso era la amígdala, que es la parte fundamental en la inteligencia emocional. Eso era que, pues sí, enviaba muchas señales al cerebro, la amígdala, entonces tomaba la decisión en cuestión de milisegundos entre huir, correr o luchar. Y eso actualmente también lo hacemos cuando escuchamos un sonido fuerte o cuando nos espantamos de repente. Es eso, la amígdala envía muchos receptores al cerebro y pues prácticamente eso viene desde los seres más primitivos, no es algo nuevo. Entonces tenemos que ver muchas cosas también con eso. Ya nos extendimos un poco en el tema. ¿Nos puedes dar una reflexión final? Pues que practiquen la inteligencia emocional, lean también el libro de Daniel Goleman, que es muy interesante además, nos pone muchos ejemplos, se podría decir que divertidos, en los que se aplica la inteligencia emocional. Podemos aprender de él, podemos empezar, como les digo, con pequeñas acciones y poco a poco se nos va a ir facilitando, va a ser natural la inteligencia emocional en nuestras vidas y pues ayudar también a personas de nuestro entorno. Y pues eso sería todo. Pues bueno, yo también les hago la invitación de que puedan leer y releer y muchas veces volver a leer, porque es un poco inentendible, el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Pero no se queden nada más con ese libro, busquen más bibliografía para que puedan conocer lo interesante que es la inteligencia emocional y cómo te ayuda en la vida actual. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos.